Buen día, el día de hoy vamos a ver cómo capturar desde el puerto serial datos en LabVIEW. Vamos a hacer unos registros. En esos registros vamos a capturar datos de subida, datos de bajada y posteriormente sacar alguno de los errores. Lo primero que debemos hacer es programar nuestro dispositivo, nuestra tarjeta de adquisición de datos, en este caso una tarjeta de desarrollo tipo Arduino. Y bueno, hay que dar de alta en la comunicación serial si lo que queremos es hacer una comunicación a través del puerto serial. Vamos a utilizar una velocidad diferente a la del video anterior. Vamos a utilizar 115.200 simplemente para cambiar la velocidad y que vean cómo cambia la programación en la parte de LabVIEW. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, que es checar si existe algún dato entrando por el puerto serial. Y bueno, si llega algún dato, simplemente entramos a la lectura del puerto analógico. Vamos primero a limpiar el puerto o el registro serial. Haciendo una lectura, vamos a utilizar una variable temporal. Simplemente leemos el registro serial para borrarlo. Y una vez hecho esto, pues imprimimos el dato analógico del puerto 0 a través del puerto serial. Y recordar que debemos de mandar el enter. Por lo pronto voy a grabar este programa y hay que probarlo antes de irnos a la parte de LabVIEW. Y bien, una vez que se ha programado, pues podemos observar que cuando mandamos algún dato nos contesta el dispositivo. Solamente hay que tomar en cuenta la velocidad, que estén a la misma velocidad tanto en el microcontrolador como en el puerto serial. Y bueno, con esto ya podemos pasar a LabVIEW. Cerramos nuestro puerto serial para que no quede ocupado y poderlo utilizar dentro de LabVIEW. Y bueno, en LabVIEW, como lo vimos la vez pasada, nos vamos a la parte de instrumentos de entrada y salida, nos vamos al menú del serial, vamos a utilizar la configuración del puerto serial, vamos a agregar un control para decirle a LabVIEW en qué puerto estamos conectando nuestro dispositivo. Yo voy a utilizar un estilo Silver. Y bueno, nos tenemos que ir al submenú de entradas y de salidas. Y aquí tenemos la herramienta del Visa. Aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner que es el COM. Y bueno, seleccionamos nuestro COM. Yo lo tengo en el COM 9. Cambio de pantalla. Y bueno, conecto a nuestra herramienta para indicarle que es el COM 9 por donde va a estar conectado nuestro dispositivo. Y también necesito conectarle la velocidad. Puedo conectarle dando un clic derecho sobre la terminal. Puedo crear un control. Puedo conectar un indicador o lo que ustedes quieran. Pero tenemos que decirle al final del día por medio del ya sea de un control la velocidad de 115.200. Puede ser por un medio de un control si van a estar cambiando el valor de velocidad del dispositivo, pero si lo van a dejar todo el tiempo con la misma velocidad, lo podemos cambiar a una constante y con eso ya nosotros tenemos configurado nuestro puerto serial. Simplemente para ahorrar espacio yo cambié la vista de icono. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, escribir primero un dato. Después vamos a leer el dato. Y posteriormente cerraremos el puerto serial. Para imprimir un dato, no importa ahorita qué tipo de dato estemos enviando,
simplemente voy a poner una constante de tipo string. Voy a poner cualquier cosa, una letra A, y le voy a decir que este puerto serial es el que quiero que por donde escriba el dato A. Y también tengo que avisarle si hubo algún tipo de error a la hora de abrir el puerto. Una vez escrito el valor A, yo le voy a decir que lea el dato que está entrando por el serial. Esta herramienta de aquí me dice que debo de decirle cuántos bytes han llegado. Le voy a dar un número arbitrario, voy a poner una constante numérica. Le voy a decir que quiero 50 bytes, 50 caracteres. Esta herramienta lo que hace es leer 50 bytes o hasta que llegue un enter por el puerto serial. Nosotros cuando programamos en Arduino, al mandar el enter le estamos diciendo que hasta ahí termina el dato. Entonces, digamos que este valor de 50 es un valor arbitrario, no van a llegar los 50 bytes, va a llegar primero el enter. Y bueno, con eso nos va a dar la salida en el formato código ASCII, un string, y este dato hay que convertirlo en número. Nos vamos a strings y aquí tenemos las herramientas de conversiones entre números y string. Y en específico ahorita voy a utilizar un dato decimal string a un número. Y lo único que tenemos que hacer es conectar el string a la herramienta y bueno, obtenemos a la salida el número. Voy a poner aquí un indicador solamente para observar. Y finalmente cerraremos nuestra comunicación serial y hay que avisarle también si hubo algún tipo de error a la hora de estar haciendo todo el proceso de la comunicación. Ahora, con esto nosotros tendríamos una comunicación serial de un solo dato si tuviéramos cualquier otra tarjeta conectada. En específico, las tarjetas de desarrollo, cuando se abre el puerto serial, se reinician y necesitan un pequeño tiempo de restablecimiento. Digamos, en términos coloquiales, que arranque el sistema operativo, ¿no? Realmente lo que hacen es esperar un tiempo a ver si van a ser reprogramados. Si ustedes les mandan un dato en los primeros milisegundos del reinicio, va a entender que ustedes lo quieren programar y se va a poner en modo de programación. Y por más que le manden datos, él no va a contestar porque él va a estar esperando la secuencia de programación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, primero lo vamos a abrir el puerto y una vez que se abre el puerto, vamos a esperar un tiempo. Para hacer una secuencia, nosotros en LabVIEW tenemos las estructuras de secuencias planas. Y lo que hace es ejecutar de ventanita en ventanita lo que ustedes le vayan programando. ¿Cómo agregamos más ventanitas? Vamos clic derecho sobre el margen y aquí tenemos agregar después y agregar antes alguna ventanita. Yo agrego después, significa que el programa va a ejecutar primero esta parte y después va a ejecutar la siguiente ventana. Y bueno, en la siguiente ventana lo único que voy a hacer es poner un delay, un retardo, que ahorita lo voy a poner simplemente de 2 segundos. Hay que recordar que estos retardos están en milisegundos, entonces 2000 milisegundos equivale a 2 segundos. Esto es un tiempo exagerado, pero es un tiempo que puede funcionarle para cualquier tipo de tarjeta de desarrollo. Y bueno, con esto podemos probar el programa. Tenemos aquí la lectura, código ASCII, y aquí el número ya convertido. Le damos a ejecutar, esperamos 2 segundos y después de 2 segundos obtenemos el valor. Pero bueno, si queremos estar todo el tiempo
adquiriendo datos, pues significa que esta parte de aquí es la que se tiene que estar repitiendo. Hay que tener cuidado que no esté repitiendo la parte de abrir el puerto serial y la parte de cerrar el serial. Para repetir esta parte, donde se envía el dato a la tarjeta y se lee el dato, nosotros tenemos que poner una estructura repetitiva. Voy a poner una estructura de tipo while. Voy a encerrar la parte que me interesa repetir y voy a agregar un botón. Como esta actividad lo que se busca es estar guardando datos, voy a utilizar un botón de tipo silver, pero voy a utilizar, en vez de un botón de stop, voy a poner un botón de salvar y le voy a poner, en vez de salvar, captura. Voy a quitarle el texto, que no se vea, la etiqueta, porque queda un poquito más estilizado el botón. Este botón de capturar, cada vez que lo presionemos vamos a capturar un dato. Este es el que va a estar deteniendo el while. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues podemos observarlo. Ejecutamos, esperamos 2 segundos y tenemos los datos. No cambian los datos porque tenemos un potenciómetro conectado. Al momento de moverlo, tenemos diferentes datos. En el momento que yo le doy capturar, se termina el programa, pero tenemos el último dato capturado. Entonces, esto nos sirve para hacer una rutina de captura de datos. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues ¿cuántos datos queremos capturar? Si nosotros queremos capturar, no sé, 20 datos, 30 datos, 40 datos, pues esa cantidad de datos significa las veces que voy a repetir este botonazo, esta captura de datos. Por lo tanto, es una estructura repetitiva, pero finita. Por lo tanto, vamos a utilizar una estructura del tipo for. Y bueno, en esta estructura le vamos a decir simplemente cuántas veces queremos repetir nuestros datos. En este caso, por lo pronto voy a poner una constante y le voy a decir que lo quiero hacer 10 veces. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que nosotros podemos capturar en un arreglo los datos o hacer que en automático la estructura for esté capturando esos datos o los esté anotando. Nos interesa solamente el número. Vamos a conectar el número directamente al margen del for y en automático el for lo que hace es indexar el dato. Al indexarlo nos genera un arreglo o un vector y este vector es el que va a tener n cantidad de datos, que va a ser igual a la n veces que se va a repetir el for. Expandimos para observar los datos, ejecutamos nuestro programa, esperamos 2 segundos. Una vez que han pasado los 2 segundos, si movemos el potenciómetro podemos observar que varían los datos. Le damos capturar, ya se captura un dato, voy a variar, capturamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, le di de más. Y aquí están todos los datos capturados, ¿no? Pero bueno, aquí sucede algo, que es que a la hora de ustedes dar el botonazo de capturar, van a capturar el dato, pero lo van a observar hasta que haya terminado el for. Lo más conveniente sería que dato que vas capturando, dato que vamos observando. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama reemplazar en el arreglo. Vamos a estar reemplazando un valor del vector, una celda del vector. Pero lo primero que tenemos que hacer es utilizar algo que se conoce en registros de corrimiento.
Los registros de corrimiento solamente van a ser utilizados cuando ustedes tengan estructuras repetitivas. Vamos a darle un clic derecho sobre el margen de la estructura y agregamos un registro de corrimiento. Este registro de corrimiento se puede utilizar para cualquier tipo de datos. Lo podemos inicializar, que sería lo más conveniente, y se inicializa utilizando el tipo del dato que ustedes quieran estar refrescando. Este espacio, o bueno, este registro es un espacio de memoria, y lo que vamos a hacer es, primero, inicializar un vector. Y para inicializarlo nos pide dos cosas. Número uno, los números que va a tener dentro nuestro vector. Pues damos un clic derecho y le decimos que cree una constante. Y lo voy a dejar en 0. Todos los datos que va a tener este vector van a ser 0. Y lo segundo que me pide es cuántos datos dentro del vector quieres. Y le voy a decir que quiero 10 datos. Con esto yo ya tengo un vector, un arreglo, y ese vector es el que voy a insertar en mi registro de corrimiento. Y ahora sí, tenemos en esta herramienta de reemplazar en el arreglo, les voy a poner la etiqueta para que lo vean. Vamos a decirle, en este arreglo, que son de puros ceros, vas a guardar un nuevo dato. Vas a reemplazar uno de esos ceros por el dato que yo te dé. Me dice, ok, dime en qué posición es donde vas a guardar el dato. Le voy a decir que la posición, casualmente ahorita, coincide con el número de iteración del for. Y me dice, ok, ya sé el vector, ya sé la posición, ahora dame el dato. Pues le digo, ok, el dato va a ser este de aquí, el que sale del while. Y me dice, ok, ya sé qué dato es el que quieres guardar. Reemplaza el 0 por el nuevo dato y obtengo un nuevo vector. Ese nuevo vector lo guardo en la memoria para que se actualice en la siguiente iteración y quede en esta parte actualizado. Y bueno, para ver los datos simplemente doy un clic derecho sobre la línea de conexión y le digo que cree un indicador. Y este vector es el vector de datos capturados, pero tiene una peculiaridad que se va a ir actualizando cada vez que yo presione el botón de capturar. Ponemos el programa, esperamos 2 segundos, vamos el potenciómetro al 0, capturamos el primer dato, desplazamos potenciómetro, capturamos el siguiente dato, se pone en la siguiente posición, movemos potenciómetro, capturamos el siguiente dato y bueno, van apareciendo los datos conforme yo voy presionando el botón de captura. Con eso ya tenemos 10 datos capturados. Y bueno, si consideramos que nosotros queremos calcular la histéresis de un sistema, vamos a necesitar los datos que sean de subida y los datos que sean de bajada. Para poderlos capturar, tanto de subida como de bajada, significa que yo voy a tener dos secuencias. Si yo quiero capturar, para empezar, 10 datos, pues significa que a la hora de capturar 10 datos de subida y 10 datos de bajada, pues voy a tener que ejecutar el for el doble de veces. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por 2. Con esto, el for se va a ejecutar 20 veces. Y ahora voy a utilizar este de reemplazar en el arreglo, pues tengo que modificar esta parte que es donde se van a estar capturando los datos en los arreglos de salida. Este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner que es subida. Quito la vista de
tipo icono solamente para ahorrar espacio. Y bueno, si voy a tener un vector de subida, pues necesito también generar un vector de bajada y tengo que hacer lo mismo que con el de subida. Hacerlo a través de un registro de corrimiento, inicializar ese registro de corrimiento diciéndole, bueno, te voy a meter 10 datos, o bueno, un vector con 10 datos que son 0 y tú me los vas a actualizar. Pero bueno, ¿cuándo se va a ejecutar esta parte? Tenemos que poner ahí una condicionante. Vamos a decir que se ejecute o que guarde los datos en el vector de subida, sí y solo sí. Las iteraciones son menores a 10. Voy a tomar esta constante. ¿Por qué menores a 10? Bueno, las iteraciones empiezan en 0. Entonces, si vamos a capturar 10 datos, empezando de 0, contamos hasta 10. Tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, que serían más bien hasta la posición 9, que serían 10 datos. Estaríamos con esta comparación. Estaríamos diciendo que el 9 sigue siendo menor que 10. En la siguiente iteración, 10 ya no es menor que 10. Y entonces esta condición ya no se daría y se ejecutaría la parte falsa. Pero bueno, mientras que se ejecuta la parte verdadera, este vector, que es el vector de bajada, yo no lo debo de modificar. Por lo tanto, le voy a decir que pase intacto. Y en la parte falsa, el vector de subida yo ya no lo voy a modificar, por lo tanto lo voy a pasar sin ninguna modificación, pero el vector de bajada, ese sí le tengo que reemplazar los datos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a decirle que el vector de bajada se va a ver modificado y una vez modificado que lo retroalimente a la memoria. El dato que voy a estar guardando es el mismo que sale del while. Lo único que hace falta es decirle en qué posición lo va a guardar. Para decir en qué posición lo va a guardar, pues vamos a utilizar el valor que sale de la multiplicación. Para si yo quiero modificar la cantidad de datos, siempre tener el valor actualizado. En este caso, yo quiero 10 datos por 2. El número que tengo aquí es un 20. Entonces a ese 20 yo le puedo restar. Yo digo 20 menos la iteración. Dijimos que íbamos a la iteración 10. 20 menos 10 sería 10. Pero nuestro último dato de este vector está en la posición 9, porque empezamos en 0. Entonces hay que decrementar todavía 1. Le quitamos 1 y sería 20 menos 10, sería 10 menos 1, 9. La siguiente iteración tendríamos 11, sería 20 menos 11, sería 9 menos 1, 8. Y así sucesivamente, hasta llegar a la iteración 19, que sería 20 menos 19, sería 1 menos 1, la posición 0. Y bueno,
Lo único que nos falta es aquí agregar nuestro indicador de bajada. Voy a ponerlo en formato reducido y bueno, vamos viendo qué hace el programa. Voy a poner nuestro vector de bajada. Lo voy a expandir y voy a ejecutar el programa. Entonces cuando yo capturo, empiezo a capturar los datos de subida. Y cuando termino los datos de subida, empiezo a capturar los datos de bajada, pero tomándolos al revés. Bueno, aquí le voy a mover un poquito. Listo. Entonces ya tenemos los datos de subida y los datos de bajada. Bueno, espero les sirva esta información y les subiré otro video graficando y sacando los errores. Estén bien.